Vamos entonces a la última parte y lo que voy a tratar de hacer en este curso va a ser que acabando uno de los tópicos voy a intentar presentarles materia, pero ojalá mostrándoles también una aplicación empírica de cómo podemos utilizar esto. Entonces lo que voy a hacer ahora es voy a hablarles de teoría de proyecciones, de predicciones, ¿ok? Y para ello entonces voy a presentarles una nota, un papercito que trabajé en el cual intento hacer una evaluación de lo que se llaman los fan charts. No sé si han escuchado hablar de eso, vamos a presentarlos en unos minutos más que realiza el Banco Central de Chile. ¿Ok? Déjenme entonces presentarles una motivación respecto a lo que vamos a hacer ahora. ¿Ok? Proyecciones obviamente son muy importantes porque proyecciones muchas veces guían decisiones que vamos a tomar, ¿no es cierto? Nosotros somos agentes forward looking, muchas veces estamos interesados, utilizamos el pasado solamente si es que el pasado nos entrega información relevante respecto a variables que van a ser importantes para las tomas de decisión hoy día. Entonces nosotros tenemos que tomar decisiones hoy día, pero los agentes forward looking basan sus decisiones hoy día en función de lo que esperan que ocurra en el futuro. Y para saber, o para tener una idea de lo que ocurre en el futuro, necesitan tener modelos con los cuales puedan hacer proyecciones. Supongan que ustedes tienen un modelo en el cual dicen que Y en el periodo T más P, donde están parados en el periodo T hoy día y quieren hacer una proyección P periodos adelante. Supongan que esa proyección depende de un conjunto de regresores que llamamos X, donde estos X podrían tener variables entre comillas exógenas que se observan en el periodo T más P, y también podrían tener dentro de estas X algunos rezagos de la variable Y. Entonces podría ser un proceso autorregresivo, podría ser un proceso ARMA, o podría ser un proceso en el que, por ejemplo, el tipo de cambio real depende de alguna variable contemporánea también. Entonces, y esta podría ser una función h, y esta función h podría ser lineal, podría ser no lineal. Quiero tener un marco lo suficientemente general como para que todos los que vamos a ver durante todo el resto del curso sea acomodable a esta charla, ¿ok? Entonces, esto, función h, depende de un conjunto de regresores y depende de un vector de parámetros beta. Esto puede depender linealmente, puede depender no linealmente, y a su vez depende de unos residuos, y estos residuos debiesen ser ruido blanco. Típicamente para hacer proyecciones, como vamos a discutir en unos minutos más, vamos a pedir que los errores sean ruido blanco. Si los errores no son ruido blanco, lo que ocurre es que quiere decir que debería haber algo de estructura acá que no estamos tomando en cuenta. Porque recuerden que una cosa que queremos hacer, sobre todo para proyecciones un periodo adelante, es descomponer el Y, un periodo adelante, en una parte que sea un componente sistemático, que dependa de información que conocemos y que vamos a conocer en el periodo T más P, y de un componente que debiese ser no sistemático, condicional a la información que tenemos ahora. ¿Sí? Si es que estos errores tuviesen un componente sistemático, entonces quiere decir que hay una parte acá que no estamos considerando todavía, porque toda la parte sistemática debería estar metida acá. ¿Ok? Cuando hacemos proyecciones, entonces, tenemos un cuádruple desafío. Y esto es lo que hace interesante, pero también un poco complejo el poder realizar proyecciones acá. La primera fuente de incertidumbre que tenemos cuando queremos hacer proyecciones es que aunque nosotros conozcamos cuáles son los X del futuro, aunque nosotros sepamos cuál es la forma funcional con la que los X se relacionan con H, o perdón, con Y en el futuro, ¿sí? Una cosa que típicamente ocurre es que nosotros no conocemos los valores de beta. Entonces lo que tenemos que hacer es tener un estimador de los parámetros. En lugar de conocer beta, tenemos que estimar los parámetros y por lo tanto entonces una primera fuente de incertidumbre, aunque conociésemos todo lo demás, es lo que se llama parameter uncertainty, ¿no es cierto? Es incertidumbre de parámetros. Una cosa que obviamente debiese ocurrir es que a medida que la muestra va haciéndose cada vez mayor, el estimador del vector de parámetros dentro de muestra debiese ir convergiendo al verdadero vector de parámetros, al verdadero beta. Y por lo tanto, debiese ser cierto, si es que tenemos un modelo estable, que nuestro estimador de beta debiese ir convergiendo al verdadero beta y por lo tanto la incertidumbre basada en parámetros debiese ir cayendo a medida que la muestra va aumentando. La segunda fuente de incertidumbre está con que nosotros, aunque nosotros conozcamos beta, aunque nosotros conozcamos h, típicamente puede que no conozcamos cuáles son los valores de x en el futuro. Supongamos que creemos que el tipo de cambio real en el periodo T más P depende del déficit fiscal en el periodo T más P. Y obviamente no sabemos cuál es el déficit fiscal en el periodo T más P y por lo tanto entonces un error mediante el cual nuestra predicción, nuestro Y gorrito, nuestro valor predicho de Y para el periodo T más P va a ser distinto del verdadero valor de Y, es justamente el hecho de que nosotros no conocemos cuál es el valor de X del futuro y vamos a tener que alimentar en lugar del X del futuro con una proyección del X del futuro que obviamente va a discrepar del valor efectivo de X del futuro y por lo tanto tenemos una segunda fuente de incertidumbre que es que no conocemos los valores de variables entre comillas exógenas en el futuro que tienen que alimentar nuestro modelo.
La siguiente fuente de incertidumbre es la fuente de incertidumbre que tiene que ver con que, aunque nosotros tuviésemos la suerte de conocer el beta, supiésemos cuál es la forma funcional H, conociésemos cuáles son los X del futuro, nuestra predicción de Y va a ser siempre distinta al valor efectivo de Y porque va a haber este capricho o sorpresa divina, ¿no es cierto? Lo que ocurre es que como este componente no es predecible, no sabemos cuál es el shock que nos va a tocar en el periodo T más P. Entonces, nuestra predicción va a ser probablemente alguna medida de tendencia central del valor de Y, la media, la mediana, lo que fuera, pero el valor efectivo va a ser distinto de nuestra predicción porque obviamente hay un componente, ojalá no sistemático y no predecible, que además determina cuál va a ser el valor de Y en el periodo T más P. Entonces tenemos la tercera fuente de incertidumbre adicional, que es justamente cuanto más volátiles, por ejemplo, sean los U's, menor precisión va a tener nuestra estimación de Y, ¿no es cierto? Cuanto menos conozcamos respecto a X del futuro, mayor va a ser la imprecisión de nuestras predicciones de Y. Cuanto menos información tengamos respecto al beta, también más problemas vamos a tener o más errores vamos a tener en nuestra predicción de Y. Y el último punto, obviamente es un punto que también es crucial, es que nada nos garantiza que en el futuro este modelo H, con el cual nosotros hemos estimado este proceso, va a mantenerse en el futuro. Supongan que esto también depende de algún conjunto de variables como aranceles o otro tipo de cosas y que hay una reforma arancelaria y por lo tanto cambia el proceso que genera las X y al cambiar el proceso que genera los X debiese cambiar también la manera en que Y se relaciona con X, cambia H. Entonces, obviamente, lo que debiese ocurrir ahí es que nuestras predicciones sistemáticamente van a empezar a tener errores, porque obviamente nosotros vamos a estar haciendo nuestra predicción con un H que dejó de ser el H correcto. Vamos a discutir algunas de esas implicancias un poco más tarde, cuando veamos econometría inglesa, voy a discutir el tipo de test que podemos hacer para evaluar todo este tipo de problemas. Por ahora, entonces, simplemente quiero que quede claro o quede más o menos claro frente a ustedes que la teoría de proyecciones es una teoría que es bastante más compleja que la teoría de estimación, que es la que ustedes han hecho en el curso de Econometría 1, por ejemplo, ¿no es cierto? Que la teoría de modelación, que es la que hemos hecho cuando hemos tratado de discutir ahora, por ejemplo, criterios de información, y la teoría de proyección tiene que tomar en cuenta no solo todas esas cosas, que sería la estimación de parámetros, los valores futuros de los X, que los shocks sean no predecibles, sino también que es posible que hayan cambios en la estructura. Y por lo tanto, entonces, si hay cambios en la estructura, la teoría de proyecciones debiese tomar en cuenta esa posibilidad de un modo bastante más completo que tendríamos simplemente cuando vivimos en el statu quo. Por lo tanto, entonces, hacer proyecciones es algo que es divertido, que es interesante, pero que obviamente requiere de bastante más seriedad que lo que hacemos típicamente. ¿Ok? Cuando nos dicen que tratemos de proyecciones, típicamente lo que estamos teniendo que tomar en cuenta es que hay varios tipos de proyecciones que podríamos hacer. Una de ellas es lo que se llama el point forecast o la estimación puntual, ¿no es cierto? O la proyección puntual. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes miran a las encuestas de expectativas, yo qué sé, entonces a la gente le preguntan cuál es su proyección de la inflación para el próximo periodo, cuál es su proyección del crecimiento del PIB, cuál es su proyección para el precio del cobre, lo que fuera, y la gente entrega un point forecast, ¿no es cierto? Entregar un point forecast es simplemente entregar un estimador puntual. Típicamente un estimador puntual debiese cumplir ciertas condiciones para poder cumplir ciertas condiciones de optimalidad. Por ejemplo, si yo tengo un modelo de proyección para esto, entonces típicamente lo que me gustaría utilizar, si es que me obligan a tener un point forecast, es tener, ojalá, una medida de tendencia central para mi proyección de Y. Utilizaría sea la media, utilizar la mediana de la proyección de mi modelo como una medida de tendencia central, porque es donde en principio la masa debería estar más concentrada, la masa de los valores observados de Y en el futuro debería estar más concentrada. Pero obviamente un point forecast sin entregar información respecto a la incertidumbre basada en el point forecast es bastante inútil. Y de hecho ese es lamentablemente un problema que muchas veces ocurre. Nos entregan proyecciones puntuales, pero no nos entregan información respecto a la incertidumbre con esas informaciones puntuales. Por ejemplo, la regla de superávit estructural o ya ni siquiera de superávit, de lo que fuera estructural que en teoría tiene Hacienda, ¿no es cierto? Tiene que tomar en cuenta para la definición de lo que debiese ser, no sé si conocen bien cómo funciona la regla, pero la regla básicamente hace lo siguiente, ¿no es cierto? Tiene como dos
proyecciones clave que tienen que tomar en cuenta. Una es la proyección del precio del cobre, que debería estar viendo algo como términos de intercambio, efecto riqueza o lo que fuera por ahí. Entonces, si por ejemplo el precio del cobre es mayor que lo que se espera que el precio del cobre sea en el largo plazo, entonces como tenemos un precio temporalmente más alto, lo que debiésemos hacer en ese caso es ahorrar, ¿no es cierto? Que es la regla típica. Y si es que el precio del cobre está relativamente más bajo de lo que debiese ser en el largo plazo, si es que el precio del cobre tiene algún tipo de reversión a la media o estacionalidad, entonces lo que debería ocurrir es que en ese caso deberíamos, entre comillas, desahorrar. Lo mismo ocurre con la otra variable que utilizan, que es el producto potencial. Entonces, si el producto está creciendo mayor de lo más a una tasa más alta de lo que es el producto potencial, entonces en principio estamos transitoriamente más ricos de lo que vamos a hacer en el largo plazo y por lo tanto lo óptimo sería ahorrar en ese caso, ¿no es cierto? Y si es que transitoriamente estamos por debajo, lo óptimo sería desahorrar. Para hacer todo eso necesitamos tener proyecciones de el precio del cobre, necesitamos tener proyecciones del producto potencial y por lo tanto para eso necesitamos tener una manera de poder evaluar esto. Este comité de expertos que en principio tendrá ojalá modelos detrás de esto y algo más que tincazo para definir este tipo de cosas, pero al final del día uno acaba con un point forecast, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno hace un point forecast, uno tiene que asegurarse de que el estimador que está utilizando, o el valor que está utilizando de point forecast, cumple con ciertas propiedades estadísticas que vamos a discutir en unos minutos más, ¿ok? Entonces, uno le pediría, por ejemplo, que si es que uno va a hacer una proyección un periodo adelante, el error de predicción un periodo adelante no debiese tener estructura. Si es que, por ejemplo, nosotros predecimos que la inflación va a ser 4 y la inflación ha sido 3. Si después predecimos que la inflación va a ser 5 y la inflación es 4. Y si predecimos que la inflación va a ser 8 y la inflación es 6, por decir algo, entonces temáticamente estamos sobreestimando la inflación en este caso. Quiere decir entonces que este gorrito que tenemos acá, el error que estamos estimando en nuestro modelo, es un error que es sistemático. Como es un error sistemático, este no puede ser un forecast óptimo, ¿no es cierto? No puede ser un forecast óptimo porque hay estructura que no estamos utilizando. La gracia de tener errores que son ruido blanco es que estamos utilizando eficientemente la información que tenemos. Entonces, una cosa que necesitamos sí o sí es que cualquier modelo econométrico que estimamos, sobre todo si es que tenemos un modelo autoregresivo, ese tipo de cosas, los errores de ese modelo tienen que ser ruido blanco. Si los errores no son ruido blanco, entonces quiere decir que claramente nosotros no estamos utilizando la información adecuada y vamos a tener subestimación o sobreestimación sistemática cuando hagamos predicciones un periodo adelante. Puede demostrarse también, les pediría que lo hagan con calma en la casa, que si es que, por ejemplo, yo quiero hacer una predicción 2 periodos adelante, entonces lo que debiese ocurrir es que los errores de predicción debiesen seguir un proceso MA1, es decir, que deberían tener una memoria de un periodo. Y de hecho, si yo quiero hacer una predicción P periodos adelante, los errores de predicción P periodos adelante debiesen ser un MA P-1. ¿Sí? Debiesen tener un orden, una memoria que sea un orden inferior al horizonte para el cual estoy haciendo la predicción. Entonces, por ejemplo, una predicción 3 periodos adelante quiere decir que yo voy a utilizar información hasta el periodo T, solo hasta el periodo T, para hacer predicciones 3 periodos adelante, para el periodo T más 3. Y necesito que los errores de predicción, ¿cómo voy a ver eso? Una vez que yo observo cuál es el valor observado o cuál es el valor efectivo de Y en el periodo T más 3, lo comparo con lo que yo en el periodo T dije que iba a ser T más 3 y con eso tengo el gorrito 3 periodos adelante, ¿no es cierto? Y puedo hacer eso todos los periodos para los que he hecho proyecciones y por lo tanto entonces tengo una secuencia de errores, en este caso 3 periodos adelante. Y debería evaluar que el mejor modelo estadístico para mis errores de predicción en ese tipo de modelo debe ser un MA2. Si es que no es un MA2, quiere decir que no estoy utilizando eficientemente la información que tengo para hacer el point forecast. ¿Están de acuerdo? Bien, siguiente cosa que nos gustaría entonces puede ser el que justamente el hecho de que nosotros no simplemente entreguemos un point forecast o un estimador, una predicción puntual, sino que entreguemos un intervalo de confianza para nuestras predicciones, que digamos que con 70% de probabilidad la inflación en el periodo T más 3 va a estar entre tal valor y tal valor. Y entonces lo que eso nos está diciendo es que nos está entregando un intervalo de confianza, una idea de incertidumbre que nosotros tenemos respecto a nuestra predicción. Y por lo tanto, entonces, esa podría ser una segunda manera en la cual nosotros hagamos predicciones. Típicamente, el point forecast por sí solo es inútil si es que no entregamos información respecto a la incertidumbre asociada con ese point forecast. Y por lo tanto, generalmente es conveniente acompañar el point forecast con un interval forecast, con un intervalo de confianza para nuestra predicción P periodos adelante. Y finalmente, una cosa que para mí es aún mucho más útil que el point forecast y el interval forecast es el density forecast.
Y el Density Forecast lo que hace, como su nombre lo dice, es que nos entrega predicciones de la función de densidad completa. Nos dice entonces, esta es la distribución que yo asocio que va a tener la inflación, yo que sé, 3 periodos adelante. Y entrego una distribución completa. Digo, esta es la distribución que yo predigo que va a tener la inflación P periodos adelante. Entonces, la gracia de haber entregado una función de densidad completa es que ahora yo entrego al usuario toda la información relevante para que el usuario pueda hacer lo que quiera, teniendo la distribución de mi proyección es P periodos adelante, puede, por ejemplo, él escoger un point forecast distinto al que escoge Claudia, o el que escoge Daniel, o el que escoge Emiliano, ¿no es cierto? Emiliano, por ejemplo, puede querer utilizar, viendo la distribución, puede querer utilizar como point forecast a la moda de la distribución, el valor más probable. O Claudia puede preferir la mediana, porque ve que la distribución es asimétrica, como vamos a discutir más tarde, puede ser que si la distribución es asimétrica, tiene colas anchas, entonces puede ser que un estimador más robusto de tendencia central que la media, por ejemplo, sea la mediana, o Grecia puede preferir la mediana, o puede preferir otra cosa, ¿no es cierto? Y a su vez, para hacer intervalos de confianza, alguien puede ser, por ejemplo, muy pesimista y entonces puede preferir hacer un intervalo de confianza con la cola izquierda de la distribución, o alguien muy optimista puede preferir hacer un intervalo de confianza con la cola derecha de la distribución. Por ejemplo, este tipo de cosas se utiliza en finanzas para hacer estimaciones de lo que se llaman value at risk, que es una manera de tratar de cubrirse contra los shocks muy adversos en la cola izquierda de la distribución, por ejemplo. Entonces uno podría necesitar tener este tipo de proyecciones para poder hacer eso. Y finalmente, para cualquier otra cosa que ustedes hagan, ¿no es cierto? Típicamente las proyecciones se utilizan para otra cosa. Entonces ustedes tienen un modelo de optimización, ustedes podrían alimentar esa función de densidad para con ese modelo de optimización evaluar maneras robustas de tomar decisiones en el futuro, etcétera. Pero lo que quiero decir con esto es que teoría de proyecciones es algo que durante el último tiempo, los últimos 10, 15, 20 años, ha progresado muchísimo. Hay muchas cosas interesantes y divertidas que uno puede hacer si es que empieza a dedicarse a trabajar en estas cosas y que no debiese ser simplemente o no. Idealmente no debe ser simplemente el utilizar el tincómetro para hacer una proyección puntual en alguna parte, que hay bastante teoría que uno puede desarrollar y bastantes cosas interesantes que uno puede utilizar para tratar de predecir esto, ¿ok? Y obviamente, dependiendo de los requerimientos que tengamos, va a depender qué es lo que querramos hacer en cada uno de estos casos. Entonces, si no hay preguntas, déjenme mostrarles un ejemplo de cómo podríamos utilizar todo esto. Una de las cosas que quiero que quede más o menos clara de esta presentación, en parte, disclosure, es que yo trabajé durante unos cuantos años, 11 para ser precisos, eh, parte en el Banco Central, parte en la Universidad de Chile, en la gerencia de investigación, una época que era muy, muy divertida para trabajar en el Banco Central, no sé, seguramente sigue siendo así ahora, no sé. Pero una cosa muy interesante es que los modelos de optimización, o perdón, los modelos de series de tiempo que utilizamos ahora son tremendamente útiles y poderosos para hacer proyecciones. Em, y esto se ha demostrado históricamente, por ejemplo, con lo que vamos a ver un poquito más tarde, los modelos BAR de Sims, es uno de los, ganó el premio Nobel, en parte por eso. Sims es un señor que trabajaba en una universidad en Minnesota, donde desarrolló estos modelos de vectores autorregresivos y utilizaba estos modelos de vectores autorregresivos para hacer forecasts. Entonces, él comparaba sus proyecciones contra las que salían, por ejemplo, de el Fed o otras instituciones que tenían, yo qué sé, 50, 60, 70 especialistas, cada uno encargado de una ecuación, un modelo macro tipo ISLM, etcétera. Y obviamente él, simplemente él, un ejército de uno, con su computador y nada más, eh, sistemáticamente lo hacía bastante mejor que los modelos tremendamente complejos que se utilizaban para hacer predicciones. Lo que voy a tratar de hacer es mostrarles que modelos tremendamente simples son capaces de hacerlo en general bastante mejor que estructuras bastante complejas algunas veces. Para hacer ese ejemplo, entonces, debe mostrarles, desde el año 2000, el Banco Central de Chile publica lo que debiese considerarse como density forecast. ¿Ya? Esta es la manera en que uno debiese interpretar esto, y es lo que llaman los fan charts. Y los fan charts básicamente lo que hacen es lo siguiente. Entonces acá lo que tiene este gráfico es que acá tienen, por ejemplo, la trayectoria efectiva de la inflación hasta este periodo, y lo que hace después el Banco Central, en principio por lo menos, es que el Banco Central nos indica que porque hay rezagos en la efectividad de la política monetaria, etcétera, entonces lo que le interesa al Banco Central es hacer proyecciones de inflación y tomar decisiones respecto a la inflación donde cree que va a poder
afectarla, ¿no es cierto? Entonces estamos parados en el periodo T. Lo que interesa al Banco Central es que considera, por algunas razones que cree, el Banco Central cree que puede afectar la inflación no hoy día, sino la inflación hasta 2 periodos o 2 años adelante, ¿no es cierto? Entonces, si esto fuese información trimestral, esto sería 8 trimestres adelante. Entonces, lo que hace el Banco Central es entregarnos una idea respecto a lo que, cómo ve el futuro que va a ocurrir y la manera en que hace eso típicamente es, acá tiene la banda, ¿no es cierto? Que el Banco Central tiene una banda para su inflación meta, que dice que la inflación meta en el largo plazo debe estar en una banda entre 2 y 4%, centrada en 3%, es típicamente la manera en que el Banco Central nos presenta esto. Y acá lo que tenemos, o debiésemos tener entonces, es que en principio nos presenta, parado en este periodo, nos presenta la predicción un cuatrimestre, perdón, un trimestre adelante, 2 trimestres adelante, 3 trimestres adelante, 4 trimestres adelante, etcétera, hasta 8 trimestres adelante. Y estas cositas que van desde el rojo o púrpura intenso hasta el rosadito tenue, lo que en principio debiesen ser los intervalos de confianza que nos entrega el Banco Central para dónde cree que va a estar la inflación X periodos adelante. Entonces, parado en el periodo de acá, digamos, si este fuese un intervalo de confianza al 95%, nos dice que la inflación, tal vez no sea muy útil esto, pero nos dice que con 90 y tantos por ciento de probabilidad la inflación va a estar entre 0 y 5, por decir algo. Sí, y obviamente si es que hacemos un intervalo de confianza más pequeño, nos va a entregar cotas distintas. Y en principio acá nos estaba diciendo el Banco Central que creía que pese a que la inflación está en el tramo alto en el techo de su banda, ¿no es cierto? Considera que en 2 años la inflación va a converger, por lo menos en tendencia central, hacia la inflación meta del 3%. ¿Ok? Eso es lo que en principio nos dice. Entonces, la pregunta que me quería hacer acá es básicamente cuán bueno es el modelo que debería estar detrás de estas proyecciones de inflación utilizando los fan charts. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer es básicamente vamos a comparar las predicciones que resultan distintos tipos de modelos para hacer predicciones un trimestre adelante hasta 9 trimestres adelante. ¿Ok? Y vamos a comparar esto entonces en torno a lo que vamos a llamar el escenario central. El escenario central es lo que el Banco Central llama como el escenario más probable de evolución de la trayectoria de la serie, que sería el centro de su puntito, de su distribución más roja intensa o púrpura intensa, como la quieran llamar, que es lo que llama el escenario central. ¿Ok? Obviamente los intervalos de confianza en principio podrían ser asimétricos. No muchas veces lo son, pero podrían ser asimétricos. Si por ejemplo cree que hay riesgos inflacionarios que tienen mayor probabilidad de ocurrencia que riesgos deflacionarios, entonces la cola podría ser, o la distribución podría ser una cola el centro de la banda podría ser asimétrico, ¿no es cierto? Podría haber más masa a un lado que al otro, dependiendo de cómo considera que vaya a hacer esto. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer básicamente es vamos a evaluar cómo le va a este tipo de modelos comparado con modelos, entre comillas, más simples. Y los modelos más simples es que vamos a comparar contra simplemente modelos autorregresivos o del tipo modelo autorregresivos y modelos que voy a presentar un poquito más tarde en este curso, que son los modelos en los que además incluimos no linealidades que se llaman los modelos TAR y la T viene por threshold, por umbral. Entonces van a ser modelos no lineales que vamos a discutir un poquito más tarde acá. Y lo que voy a hacer es simplemente comparar cómo le va a los modelos, y obviamente hay una gerencia completa en el Banco Central, con gente que sigue el precio del tomate, el precio de la lechuga, tienen modelos ahí con los cuales alimentan la inflación por inflation, tienes modelos con sus curvas de Phillips a un lado o al otro, etcétera. Entonces tiene, en principio debiese haber mucha estructura acá para llegar a este punto que tenemos aquí, ¿no es cierto? Entonces la pregunta ahora es si es que nosotros con nuestro computadorcito, cuánto mejor o cuánto peor lo hacemos que, que este ejército. ¿Ok? Entonces vamos a evaluar a nuestro modelo en Point Forecast, en Interval Forecast y en Density Forecast. Y voy a tratar de en cada caso decirles cómo vamos a hacer la evaluación. Partamos entonces con el Point Forecast. ¿Ok? Partiendo con el Point Forecast, ¿cuál es la idea básica acá? La idea básica es que tenemos que encontrar una métrica mediante la cual vamos a comparar un modelo contra el otro. Entonces podemos definir una función de pérdida mediante la cual escogemos cuál modelo, entre comillas, es mejor que otro. Entonces, una manera de poder hacer eso es simplemente comparar, por ejemplo, el mean square error, ¿no es cierto? El error medio cuadrático. Entonces, ¿cómo sería eso? Simplemente tenemos el Y observado, ¿no es cierto? En el periodo T más J, el Y observado en el periodo T más J, y tenemos nuestra predicción en el periodo T más J. ¿Sí? Y por lo tanto eso nos entrega nuestros errores en el periodo T más J, condicional a la información que tenemos hasta el periodo T. Entonces esto sería, hacemos la predicción J periodos adelante y tenemos un error de predicción
J periodos adelante. Y lo que hacemos después es, tenemos un modelo y agarramos los gorritos que salen de ese modelo, los elevamos al cuadrado, sacamos la suma de todos el promedio de todas estas cosas y con eso tendríamos el error medio cuadrático que sale de la predicción de ese modelo. Y comparamos un modelo contra el otro. Hay un criterio que puede ser más robusto, sobre todo si es que las distribuciones son asimétricas, tienen desvíos de normalidad. Vamos a discutir eso con un poquito más de calma también y seguramente algo ya han visto en su curso de econometría 1, que es que muchas veces tener una pérdida cuadrática de ese tipo puede no ser la mejor métrica para comparar modelos. Entonces, lo que vamos a hacer también es que vamos a comparar el mean absolute forecast error. Entonces, en lugar de comparar los cuadrados de los errores, vamos a comparar los promedios de las desviaciones en valor absoluto. ¿Ok? Y esto tiene la gracia de que, como probablemente han visto alguna vez, cuando las distribuciones son asimétricas y demás cosas, el valor absoluto tiende a ser una mejor manera, una mejor medida de tendencia central que, que los cuadrados, ¿sí? Que el error medio cuadrático. Entonces, vamos a discutir ese tipo de cosas. ¿Contra qué vamos a comparar? Entonces, la idea es que vamos a comparar esto contra el escenario central, ¿no es cierto? Contra el escenario central, que sería, como les decía, el punto central de la banda que nos reporta el Banco Central en sus predicciones. Y estas predicciones las hace no solo para inflación, sino también las hace para producto, ¿no es cierto? La vamos a comparar contra qué resulta de otras cosas. Por ejemplo, si es que nosotros utilizásemos simplemente la mediana, si es que en lugar de hacer proyecciones simplemente decimos que todos los periodos proyectamos que la inflación va a ser simplemente 3%, que sería la inflación meta. Si en lugar de utilizar modelos, en lugar de hacer nada, simplemente predecimos 3% toda la vida. Lo haríamos mejor, peor o igual. ¿Ok? Y después vamos a comparar eso contra modelos de series de tiempo. Entonces, por ejemplo, vamos a estimar un proceso autorregresivo, el mejor proceso autorregresivo. Y acá es muy importante que separemos dos cosas. Tenemos que separar lo que llamamos la parte de estimación y la parte de proyección. Un punto muy importante es que separemos nuestra muestra. Supongamos que tenemos T datos hasta el periodo T grande. Entonces, lo que hacemos es que si queremos evaluar cómo le va un modelo, lo que hacemos es que cogemos un T estrellita que está metido por acá y lo que hacemos es estimamos nuestro modelo hasta con T estrellita datos y hacemos la proyección, tiene que ser la proyección habiendo estimado los parámetros sin contaminar y sin comprometer el futuro. O sea, porque obviamente si no estaríamos haciendo evaluaciones dentro de muestra y no queremos hacer evaluaciones dentro de muestra, queremos ver cómo le va el modelo fuera de muestra. Entonces, lo que nos gustaría es justamente estimamos nuestros datos, por ejemplo, hasta el año 2000 y hacemos la predicción para el año 2001. Toda la estimación ha salido con datos que teníamos solo hasta el año 2000 y no vemos nada de lo que ocurrió en el 2001. De hecho, lo ideal sería meter los datos del futuro en una caja fuerte y no observarlos para no sesgar nuestra búsqueda de modelos y no sesgar nada en eso, ser simplemente ignorante respecto a lo que va a pasar en el futuro. Una vez que observamos lo que ocurrió en el 2001, entonces ahora comparamos lo que predijimos con lo que observamos y ahí tendríamos el error del 2001. ¿Qué hacemos después? Bueno, volvemos a estimar el modelo, ¿sí? Volvemos a estimar el modelo utilizando ahora los datos hasta el 2001, predecimos para el 2002 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Esa es una manera en la cual podríamos hacer estas proyecciones. Otra manera en la que alguna gente hace esto es utilizando lo que llaman las rolling windows o ventanas eh, móviles. Entonces, lo que hace es que simplemente, yo qué sé, toma 20 datos, por decir algo, y con esos 20 datos estima hasta el periodo T sub 0 y hace una predicción para el periodo T estrellita más 1. Para el siguiente periodo, en lugar de tomar estas de T estrellita más un datos para hacer la proyección, simplemente toma otros T estrellita datos donde pierde un dato acá y con eso tiene la misma muestra y con eso hay proyección un periodo adelante. Esto se hace para tratar de ver cuál es el efecto que tiene sobre la predicción el no aprovechar teoría sintótica de que está aumentando el tamaño de muestra. Pero obviamente, desde mi punto de vista, eso no es muy informativo ni muy útil. Lo que queremos es justamente aprovechar teoría sintótica para ir eliminando la incertidumbre de parámetros, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, yo prefiero más bien hacer la estimación simplemente cada que tengo un dato más, utilizo ese dato más para una estimación, hago una predicción fuera de muestra, hago un update de la muestra, vuelvo a estimar el modelo, vuelvo a estimar el modelo, etcétera, etcétera. Y con eso tendría entonces el modelo estimado de ese modo. Entonces, la idea es que selecciono un modelo autorregresivo, por decir algo, ¿no es cierto? Digamos que es un modelo AR4, por decir algo, y comparo ese modelo AR4, las predicciones que salen un periodo adelante, 2, 3, 4, con distintos otros métodos. ¿Sí? Acá está el modelo Threshold, que les pediría que simplemente lo guardemos para cuando veamos eso más adelante en el curso.
Una manera en que podríamos comparar, por ejemplo, cuánto peor o cuánto mejor es el modelo autorregresivo del escenario central que proyecta el Banco Central, es simplemente agarrar los errores de predicción que salen del Banco Central, llamamos eso el modelo I, agarrar los errores de predicción que salen del modelo J, llamamos ese nuestro modelo autorregresivo, por ejemplo, utilizar una función de pérdida, por ejemplo, la función G sería, si es que utilizamos error medio cuadrático, esto sería elevar esto al cuadrado, elevar esto al cuadrado, y lo que nos gustaría entonces comparar si es que la diferencia de cuadrados de los errores es mayor o menor en el modelo I que en el modelo G, que en el modelo J. Entonces lo que hacemos simplemente es hacer un test de diferencia de medias de la función G de los errores de predicción. Esto sería si es que lo hacemos para el error medio cuadrático, entonces la función G sería elevar al cuadrado cada uno de estos, sacar el promedio para todas las proyecciones fuera de muestra que estamos haciendo. Entonces estamos partiendo en el periodo T sub 0 y hacemos la proyección hasta el periodo T sub 1, para el periodo T sub 2, T sub 3, ¿verdad? Hasta el periodo T, que es el periodo final, ¿no es cierto? Entonces tenemos T menos T sub 0 proyecciones que hemos hecho, por lo tanto tenemos T menos T sub 0 errores y por lo tanto tenemos T menos T sub 0 funciones D que tenemos acá. Esta D entonces era la diferencia entre la métrica de errores de predicción que tenemos entre el modelo I y el modelo J. Y lo que nos proponen Dibol y Mariano, que es un test de evaluación de dominancia de un modelo de predicción respecto al otro, es simplemente comparar si esta diferencia estadísticamente y distinta de cero o no. Entonces, este es un test de diferencia de medias nada más. Entonces, lo que hacemos acá es calculamos el promedio de las diferencias de los errores medio cuadráticos o de los errores en valor absoluto, ¿no es cierto? Y tenemos que dividir esto entre un estimador de la desviación estándar de esta diferencia de medias. Lo que ocurre es que, como les había dicho antes, si existe una predicción, por ejemplo, que es 2 periodos adelante o 3 periodos adelante, lo que debiese ocurrir es que el error de predicción debiese tener una estructura de media móvil. Entonces, por ejemplo, una predicción 2 periodos adelante debiese tener óptimamente un error de predicción que tiene media móvil 1. Por lo tanto, estas diferencias debiesen ser no ser ruido blanco, sino tener el mismo patrón de predicción que, que tenía. Ya vuelvo en un minuto, Marcelo. Eh, el mismo patrón que tenía acá, ¿ok? Y por lo tanto, entonces, calculo lo que se llama, ustedes han debido ver esto también, una matriz de varianza y covarianzas HAC, una matriz de varianza y covarianzas consistente con, en este caso, autocorrelación y también potencialmente heteroelasticidad. Con eso calculan un estimador de la varianza de esta diferencia de medias y con eso hacen un test para evaluar esto. Este test entonces debería ser un test de una cola. Entonces yo, por ejemplo, quiero testear la hipótesis nula, que el modelo I domina al modelo J. Entonces lo que debiese ocurrir es que esta diferencia debiese ser negativa y por lo tanto yo debería ver cuán estadísticamente negativa, entre comillas, esta diferencia. O después podría hacer el test al otro lado. Entonces digo, el modelo I es el proceso autorregresivo, el modelo J es la tendencia o el escenario central, por ejemplo, y hago un test de diferencia de medias de una cola también. Entonces yo debería rechazar la hipótesis nula de que son iguales, a favor de que una es mejor que la otra, digamos, o no debería haber ninguna dominando a otra. Entonces, en ese caso, yo declaro que ninguno de los dos modelos domina al otro en términos de point forecast. Marcelo decía que no entendía bien lo que estamos haciendo. ¿Hay alguien más que no entiende bien lo que estamos haciendo? A ver, entonces por si acaso, Marcelo, insisto, lo que estamos haciendo es, supongamos que yo tengo el modelo I y con el modelo I tengo una secuencia de errores de predicción. Entonces he predicho lo que va a pasar en el 2001 y comparo lo que yo predije con lo que pasó. Después, 2002, comparo lo que predije con lo que pasó, etcétera, etcétera. Con eso entonces tengo una secuencia de errores con el modelo que sea que utilizar. Entonces predije que la inflación iba a ser 3% y la inflación fue 4. Predije que la inflación va a ser 8 y la inflación fue 7 y así sucesivamente. Entonces tengo los errores de predicción. ¿Ok? Y después tengo otro modelo que también tenía predicciones y para ese modelo también he sacado los errores de predicción. Entonces lo que hago ahora es que quiero ver si es que el modelo I domina al modelo J en, por ejemplo, en error medio cuadrático. Entonces, ¿qué hago? Agarro y saco el cuadrado de los errores del modelo I, el cuadrado de los errores del modelo J y veo si la diferencia de cuadrados es estadísticamente distinta de cero o no. Si no es estadísticamente distinta de cero, entonces el modelo I y el modelo J, uno no domina al otro. ¿Sí? Profe, perdón. Sí, Sí, sí. gracias. No, no, eso hasta eso lo de adelante sí que creo que lo estoy entendiendo hasta ahora. Ya. Mi tema es, lo que no entiendo es, ya, el Banco Central saca esta predicción y ¿Mm? queremos ver más o menos qué tan bien le va. Eso es lo que estoy entendiendo. Así es. Entonces, pero entonces yo tendría que tener eh, el modelo del Banco Central y aparte No, yo proponer, ¿no? no, no. Lo ¿No? que tienes que tener es esto.
es el resultado de lo que el Banco Central ha hecho con su modelo. No sabemos qué ha hecho con su modelo. El Banco Central tiene modelos y lo que hace el Banco Central es, luego de haber hecho sus modelos y correr sus modelos, entrega esto. Cada trimestre entrega, en cada IPOM entrega uno de estos gráficos. Entonces, con eso está diciéndote, parado, yo qué sé, estamos, hoy día es el IPOM del año 2006, por decir algo. Entonces, lo que hace es decir, mira, yo proyecto que para el primer trimestre del 2007 la inflación va a estar acá, del segundo trimestre va a estar acá, tercer trimestre va a estar acá, cuarto trimestre va a estar acá, hasta el octavo, noveno trimestre va a estar acá. Y eso, el próximo IPOM nos dice otra cosa. Entonces, lo que yo hago es, el próximo trimestre, yo comparo lo que nos dijeron con lo que pasó. Y ahí tengo el error, ¿no es cierto? No necesito tener el modelo del Banco Central. De hecho, yo tampoco tendría, por ejemplo, si es que quieren comparar cómo le va a alguien que hace... De hecho, yo he hecho un paper así que publiqué hace algún tiempo también. Había un periódico que tenía unos expertos, entre comillas, que lo que hacían era, daban sus proyecciones de mes a mes o trimestre a trimestre de lo que iba a ser el crecimiento de la economía. Y entonces nos entregaban simplemente su predicción, su point forecast. Nos decía, la inflación para el siguiente año calculo que va a ser tanto. El Banco Central hace lo mismo, el Ministerio de Hacienda hace lo mismo, ¿no es cierto? El Banco Central y el Ministerio de Hacienda nos dice, el crecimiento del PIB va a ser de tanto por ciento en tal año, y esa es mi predicción. Entonces, lo que podemos hacer es simplemente comparar lo que nos ha dicho con lo que ha ocurrido. Y guardamos los números que nos da cada mes. No estamos viendo qué modelo tiene atrás, no sabemos cuál es el modelo que tiene atrás. ¿De dónde salió esto? Sabe Dios de dónde salió, ¿no es cierto? Lo que estamos haciendo es comparar cómo le va a su modelo de predicción con lo que efectivamente ocurrió. Y lo comparamos, obviamente, perdón, lo comparamos con modelos en los cuales nosotros sí sabemos de dónde salen las cosas, porque nosotros hemos estimado el modelo, tenemos los parámetros, etcétera. Ya, perfecto. Entonces, ok, solamente para el caso, para la comparación, para comparar el modelo del Banco Central, en el Banco Central solamente ocupamos el residuo de lo que fue con lo que ellos predijeron. Así es. Nosotros sí postulamos un modelo y hacemos los cálculos y también vemos cómo nos va a nosotros versus cómo les va a ellos. ¿Eso? Así es. Así es. Perfecto. Y última preguntita. Em, Cuando empezó a hablar de esto de usar los datos, por ejemplo, del 2000 hacia atrás, no sé Mm, cuánto, lo que sea, sí. y después empezar como a agregar más datos para poder como renovar la serie, Mm, em, ¿no estaríamos ahí como dándonos a nosotros como una ventaja porque estamos como metiéndole más datos a la serie cuando ellos tenían solamente hasta el no, 2000 para poder no. hacerlo? Otra vez, otra vez. Espera, déjame ser bien claro. Entonces, vamos a sacar los errores de predicción hasta acá. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos exactamente la misma información que tiene el Banco Central, que son estos datos. Y con estos datos hacemos un modelo. Con estos datos predecimos lo que va a pasar un periodo adelante, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9. Exactamente igual a lo que ha hecho el Banco Central. El Banco Central para el próximo IPOM va a tener más datos y por lo tanto va a tener el dato efectivo hasta acá y va a empezar a hacer sus fan charts desde ahí. Entonces, lo que vamos a hacer es el próximo periodo, igual que el Banco Central, vamos a tener los mismos datos hacia atrás que el Banco Central, estimamos nuestro modelo y predecimos cómo el Banco Central, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 periodos adelante. De hecho, obviamente, nunca vamos a tener más información que el Banco Central. El Banco Central debe tener cosas que no publica, que no dice, que no hace, no sé. Nosotros solo estamos utilizando, este es el más simple de los modelos. La única información que estamos utilizando es la inflación pasada para predecir la inflación. No estamos Pero, pero, utilizando nada más. pero entonces vamos a estar leyendo los IPOMs del 2000 en adelante. Así es, así es, así Ah, es. ya, ya, perfecto. Ok, Así es, ya. no, obviamente, esto lo he hecho, no ha sido nada de fácil, porque además el Banco Central no entrega esto con números, entrega simplemente un grafiquito. Entonces, hemos tenido que agarrar con reglita y ver los rosadito tenue con el rojito más oscuro para tratar de hacer con mayor precisión qué era esto, ¿no es cierto? Pero sí, obviamente, no. Tenemos datos de todos los periodos y todos los periodos tenemos un fan chart y para todos los periodos hemos dicho, bueno, esta sería la predicción, un periodo adelante, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, siguiente, y pum, esta es la predicción, un periodo 2, 3, 4, siguiente predicción, 1, 2, 3, 4, siguiente, 1, 2, 3, 4, etcétera. Eso lo hacemos, sí, para todos los periodos, sí, sí, Ya, excelente. Me quedó todo claro. Muchas gracias. ok. No, y obviamente, ustedes me dicen si creen que estamos siendo abusivos con el IPOM del banco. Yo creo que más bien estamos siendo tremendamente generosos. Bien,
Déjenme mostrarles cuáles son los resultados que resultan de acá. Entonces, lo que tengo acá básicamente es lo siguiente. Si es que comparásemos el error medio cuadrático, o si es que comparásemos la desviación en valor absoluto, y acá tengo distintas métricas. Entonces, decía el escenario central, si simplemente utilizamos la mediana, la inflación meta, si utilizamos un proceso autorregresivo, si utilizamos un proceso de threshold. Y acá lo que tienen es el error medio cuadrático. Como pueden ver, entonces, el Banco Central tiene un periodo adelante, un error medio cuadrático de 0,78. Nuestro modelo autorregresivo purito nos lleva a un error que es menos de la mitad de lo que es la del Banco Central. Y si utilizamos un modelo con no linealidades, podríamos hacerlo aún mucho mejor. Obviamente, en predicciones, un periodo adelante, la meta de inflación, es decir, 3% toda la vida, no es tan bueno. Pero increíblemente, si lo vemos a un horizonte de predicción de 2 años, que es justamente donde en principio el Banco Central está tratando de hacer sus predicciones y donde debería ser la mayor confiabilidad que en principio debiese tener, de todos modos, increíblemente, decir simplemente inflación de 3% lo va a hacer algo marginalmente mejor que los modelos que parece ser que utiliza el Banco Central para hacer estas predicciones. ¿Sí? Y obviamente los modelos autorregresivos, los modelos no lineales lo hacen razonablemente mejor para cualquier horizonte de predicción en estos casos. Si lo viésemos en términos de desviaciones de valor absoluto, la misma cosa. Los rankings no cambian en estos casos versus los otros. Y por lo tanto, entonces, una cosa, y bueno, y si es que queremos ver si es que dominamos o no dominamos, acá están los p-values de los modelos y como vemos entonces, eh, es relativamente fácil dominar a las proyecciones 1, 2, 3, 4, 8 periodos adelante del Banco Central. Entonces sería la proyección un trimestre adelante, este sería un año adelante y este sería 2 años adelante. Y lo que quería decir con esto es simplemente que muy importante para tomar en cuenta esto es que el poder que tienen este tipo de modelos tan simples para poder utilizarse como predicciones. Y esta es una de las razones por las cuales todavía perdemos el tiempo, entre comillas, utilizando modelos de series de tiempo. Los modelos de series de tiempo pueden no tener una teoría detrás, pero son tremendamente útiles porque son bastante fáciles de poder estimar y evaluar y son modelos que en general lo hacen razonablemente bien en términos de predicciones. De hecho, si me preguntasen, con cualquiera de estos modelos lo estamos haciendo bastante mejor que, que el Banco Central. Bien, déjenme ahora contarles qué ocurre si es que queremos evaluar. Supongamos que tal vez el problema no esté en point forecast, sino el problema está en que la precisión de las predicciones del fan chart del Banco Central está en los intervalos de confianza. ¿Cuál es la idea ahí detrás de eso? Intervalo de confianza. Y esto es muy importante que tomemos en cuenta. Supongamos que yo les digo que mi intervalo con un intervalo de confianza del 70%, la inflación 2 años adelante va a estar entre 2% y 5%, por decir algo. Si es que yo les he dado ese intervalo de confianza, y esto es muy importante tomar en cuenta, para que el intervalo de confianza que le esté dando tenga la cobertura adecuada, tiene que ser el caso de que si yo les digo que, por ejemplo, con un 70% de probabilidad la inflación va a estar entre tal valor y tal valor, quiere decir que solo 7 de cada 10 veces la inflación efectivamente tiene que estar en ese intervalo. Y 30% de las veces tiene que estar fuera de ese intervalo. Si es que no fuese así, si es que, por ejemplo, yo digo que la inflación va a estar entre tal y tal rango, con probabilidad del 70%, y la inflación está siempre dentro de ese rango, quiere decir entonces que yo estoy utilizando un intervalo de confianza con colas, o perdón, un intervalo de confianza demasiado amplio, ¿no es cierto? No sé si me están siguiendo. Porque obviamente yo he dicho que solo 7 de cada 10 veces la inflación iba a estar ahí y la inflación ha estado siempre ahí. Entonces quiere decir que obviamente estoy utilizando un intervalo de confianza que no tiene una cobertura del 70%, tiene una cobertura mucho mayor. Por lo tanto, tendría que utilizar un intervalo de confianza mucho más angosto para poder elicitar el tipo de incertidumbre que estoy proponiendo. Y por otro lado, si es que, por ejemplo, yo digo que la inflación va a estar entre tal rango y yo qué sé, con 80% de probabilidad, y la inflación está solo en 20% de probabilidad en ese rango, quiere decir que yo estoy subestimando la incertidumbre, que el intervalo de confianza debe ser bastante más ancho. Por lo tanto, entonces, es muy importante cuando estamos haciendo este tipo de evaluaciones que sepamos que estamos utilizando la cobertura adecuada. Entonces, ¿cómo deberíamos hacer esto? Entonces, acá lo que tengo es el ejercicio que resulta de, por ejemplo, haber hecho esto con un modelo autorregresivo para una predicción un periodo adelante. Entonces, los puntitos que tienen acá serían la predicción un periodo adelante que sale de mi modelo, ¿ok? Entonces, yo predigo que la inflación parado en tal periodo
un periodo adelante, esta va a ser mi predicción de inflación. ¿Sí? Y parado en este periodo, la inflación que predigo va a ser esta. Y parado en este periodo, la inflación que yo predigo va a ser esta y esta, etc. ¿Ok? Ese es perdón, no, estoy equivocado. Estos puntitos de acá son los valores efectivos, es el valor observado de la inflación. Este es el valor observado que tuvo la inflación en cada periodo. Y lo que tengo en estas barritas son los intervalos de confianza que he hecho. En este caso, un intervalo de confianza, perdón, es un intervalo de confianza al 90%. Entonces, lo que estoy diciendo acá es que 9 de cada 10 veces la inflación debiese estar en el intervalo que estoy proponiendo. Entonces, lo que he hecho es que he hecho un intervalo de confianza al 90% para una proyección un periodo adelante. Después, tomo un dato más. Hago un intervalo de confianza al 90%, un periodo adelante, 90% un periodo adelante, 90% un periodo adelante, etc. Entonces, como ven, hay periodos en los cuales mi intervalo de confianza es bastante más estrecho, hay periodos en los cuales la incertidumbre es mucho mayor y mi intervalo de confianza es bastante mayor. Entonces, ¿qué es lo que debería ocurrir? Si es que mi intervalo de confianza tiene la cobertura adecuada, debería ocurrir que 9 de cada 10 veces la inflación debiese estar dentro del intervalo y una de cada 10 veces debe estar fuera. Entonces, una manera de poder testear eso es simplemente hacer un test de razón de beneficio en la que si es que el valor efectivo de la inflación está dentro del intervalo, por ejemplo acá, entonces coloco un 1, como que hubo éxito. Y si es que está fuera, coloco un 0, como que no hubo éxito. Y lo que hago entonces es calcular casos favorables respecto a casos totales y hago un test de razón de solicitud para evaluar si es que la probabilidad es efectivamente igual a la cobertura nominal que debería tener mi intervalo de confianza. Si es que mi intervalo de confianza es apropiado, entonces no debiese rechazar la hipótesis nula de que el pegorrito que sale de acá debiese ser igual a 0.9 en este caso, si es que el intervalo de confianza es efectivamente así. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre si es que, por ejemplo, uno compara el modelo autorregresivo, el mejor modelo autorregresivo, contra el fan chart, contra lo que hacía el Banco Central? Entonces, lo que podemos hacer es ver cuál debería ser el intervalo de confianza al 90%, el Banco Central nos dice este es el intervalo de confianza al 90%, y lo que hago es evaluar cuál es la cobertura que tiene ese fan chart. Y lo que ocurre es que si ven, por ejemplo, acá la cobertura debe ser del 90% y el fan chart nos da una cobertura de apenas el 41%. Eso quiere decir que el intervalo de confianza que nos está poniendo el Banco Central tiene una cobertura apenas del 41 y no del 90. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que los intervalos de confianza que el Banco Central está proponiendo son tremendamente más angostos de lo que debiesen ser. Entonces el Banco Central está subestimando la incertidumbre inflacionaria de corto plazo. Pero por otro lado, el Banco Central está sobreestimando la incertidumbre inflacionaria en el largo plazo. Está colocando intervalos de confianza demasiado anchos. Acá, esta cosa de acá, donde entra cualquier cosa, esta parte acá al final, donde la inflación podría ser cualquier cosa conforme al intervalo de confianza del Banco Central, lo que está diciendo ahí es que la cobertura que dice que es del 90% en realidad es de mucho más del 90% y por lo tanto está sobreestimando la incertidumbre inflacionaria en el horizonte político. En cambio, lo que ocurre con un proceso como el proceso progresivo, la cobertura debe ser del 90%, acá es del 96, 95, 94, y lo que está en paréntesis es el pi-value. Y entonces el pi-value nos dice que no podemos rechazar la hipótesis nula de que ese punto 96, punto 95, punto 94 es igual a punto 9. Y lo mismo con la cobertura debe ser del 70% acá, nos sale 78, 65, 75. Los pi-values nos dicen que no rechazamos la hipótesis nula. En cambio acá, la cobertura debe ser del 70% y la cobertura es del 29% acá, 80% acá, 92% acá. Y el pi-value acá nos dice rechace la hipótesis nula, rechace la hipótesis nula, rechace la hipótesis nula, etc. Por lo tanto, entonces, nuestro modelito de series de tiempo nos entrega la cobertura adecuada, los fanchas del Banco Central no. Déjenme mostrarles una última manera en la que podríamos evaluar incertidumbre de este modo. Otra manera en la que podríamos hacer eso es utilizando los density forecasts. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que estamos parados en el periodo, yo qué sé, estamos parados en el periodo 2005 y queremos hacer un density forecast de lo que va a ocurrir el año 2006. Entonces, entregamos acá nuestra densidad, esta es nuestra predicción de la inflación, ¿ya? Que digamos que es trimodal, lo que ustedes quieran. ¿Ya? Esta es nuestra predicción de la inflación. Y entonces lo que podemos hacer ahora es comparar, acá tenemos nuestro density forecast, ¿no es cierto? Y tenemos después las realizaciones efectivas de la inflación, un periodo adelante, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces lo que podemos hacer ahora es comparar cómo le va a nuestro density forecast comparado con las proyecciones efectivas que tenemos. Y la manera en que podemos hacer eso es simplemente comparar la densidad empírica, la función de densidad empírica que resulta de los datos de la inflación efectiva, con la función de densidad
que nosotros predijimos o proyectamos en nuestro modelo. Y comparamos entonces, hacemos un test de diferencias de distribuciones. Por ejemplo, en este caso es el test de Kolmogorov-Smirnov, un test no paramétrico para evaluar si es que las distribuciones son similares o no. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer un intervalo de confianza al 90-95% y podría evaluar si es que la cobertura de mi función de densidad está o no dentro de este intervalo. Y entonces lo que ocurre acá, por ejemplo, es que si tomamos el fan chart del Banco Central, como ven, esto está en cualquier lado menos donde debería estar nominalmente. Si tomamos nuestro modelo lo hace tremendamente bien. ¿Cómo podríamos hacer estos density forecast? Entonces, una manera en la que nosotros podríamos hacer eso es que supongamos que nosotros estimamos un modelo R1, por decir algo. Entonces, Y a t es igual a C más phi, Y a t menos 1 más U sub t. ¿Ok? Estimamos este modelo y con ese modelo entonces obtenemos el C gorro, obtenemos el phi gorro, obtenemos obviamente el sigma cuadrado gorro y obtenemos los U gorritos, ¿sí? La secuencia de los U gorritos. Una cosa que nos interesa para hacer density forecast es que ustedes saben que para poder proyectar cuál es la función de densidad Y condicional en el YT-1, yo necesito saber cuál es la distribución de los U's. Acá, si yo impongo el supuesto normalidad de los U's, entonces si los U's fuesen normales, Y sería también normal. Pero ¿qué ocurre si los U's no son normales? Si los U's no son normales, entonces la distribución de Y tampoco va a ser normal. Y por lo tanto, el density forecast debiese respetar la función de distribución de los U's. Una manera de poder hacer eso es justamente hacer bootstrap de los U's. Entonces, lo que hacemos es, una vez que hemos estimado nuestro modelo, guardamos los U-gorritos y utilizamos estos U-gorritos para con esos U-gorritos hacer bootstrap de los U's y con esos U's alimentados artificialmente mediante bootstrap podemos hacer un intervalo de confianza o una función de densidad para nuestras predicciones de Y. Entonces la gracia de eso es que además podemos utilizar de métodos como refinamiento asintótico, como Bootstrap, para poder utilizar eso para hacer nuestros density forecasts, que es justamente lo que hago acá, porque obviamente normalidad es algo que generalmente se rechaza en este tipo de modelos. Entonces, si rechazamos normalidad, tenemos que, para poder hacer un density forecast, necesitamos tener una función de densidad de nuestros U's, y para eso puede ser una buena razón hacer Bootstrap de los U gorritos. ¿Ok? ¿Preguntas? Muy bien, entonces las conclusiones se leen solas, ¿no es cierto? Lo que yo quería hacer con esto es simplemente mostrarles que lo que hemos hecho durante estas clases es tremendamente útil porque podemos con modelos relativamente simples hacer cosas razonablemente interesantes, por lo menos en este caso en términos de proyecciones, y podemos hacer las cosas razonablemente más, en términos de predicciones, razonablemente mejores que muchos modelos en los que hay mucha estructura, pero que esa estructura probablemente no es capaz de dar cuenta de las regularidades de los datos. En cambio, modelos relativamente simples son muchas veces, si los hacemos razonablemente bien, capaces de resolver este tipo de problemas.